Hola, Dora, querida. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Un gusto inmenso. Qué bueno tener este rato acá, ¿eh? Muy bien. Bueno. Henos aquí. Bueno, yo he estado pensando con relación sobre todo a las situaciones que está viviendo Dilma, que evidentemente tal vez tiene una excedencia fuerte con las cuestiones centrales que son tu preocupación y la mía, y es qué estabilidad consiguen las mujeres en la política, ¿no? Qué estabilidad consiguen sus reconocimientos y cómo hay demonizaciones que efectivamente hacen eje obviamente en la condición generalizada, ¿no? Ahora, también pienso en el carácter diferente de los liderazgos de las mujeres, ¿no? De todas maneras, yo tengo la impresión de que si hay un cambio drástico, creo que hasta escribí sobre esto, digo creo porque que hay un cambio drástico en el panorama neopopulista, llamémoslo así, latinoamericana, es una cierta conformación de sentidos que había dado el peronismo. Esto es el mayor reconocimiento a las mujeres. Totalmente. Que esto no se evidenciaba ni en Vargas, no se evidenciaba, y vamos más para atrás, qué sé yo, uno está pensando digamos, en ciertos caudillos notables de la región latinoamericana, salvo algo que queda muy atrás y que efectivamente no se incorpora a la idea de populismos, que es el Pepe Valle y Ordóñez en Uruguay, que ese amigo fundamental de la causa femenina y, digamos, beta radical liberalizada que no tuvimos nosotros, ni tienen los otros países. Sí. Entonces allí hay la posibilidad de, digamos, del reconocimiento. Y yo retomo lo que vos lo que decías al comienzo, Dora, de que no es cualquier liderazgo femenino, porque cada vez que damos una charla, vos te debe pasar, es, bueno, pero ustedes entonces también la defienden a Angela Merkel, ustedes también la defienden o Thatcher. A Thatcher, a Margaret Thatcher. Yo creo que estamos hablando de liderazgos de mujeres, de los campos populares o del campo nacional y popular, y es ahí donde nos estamos parando. Por eso también poder ver en este proceso qué es lo que está sucediendo. Y nuestras raíces, me parece que, por un lado, esta raíz peronista nuestra, digamos, de nuestro país, o sea, que incluye a las mujeres, y también, y recuperar todo lo que fue sucediendo. Y lo que ha pasado en estos años también me parece muy maravilloso, Dora, en el sentido de que hemos recuperado otras mujeres de la historia, también miradas de lo popular, ¿no? Haber recuperado a Juana Zurduy, haber recuperado a las mujeres negras, a las mujeres originarias, o sea, poner en debate otras mujeres, no el estereotipo también histórico, es también recuperar quiénes eran esas mujeres de Evita, ¿no? O sea, decir, desde ahí y de ahí para atrás y volver. Sí, claro. Y creo que todo eso es lo que nosotras expresamos. Sí, yo creo que ahí nosotros tenemos, en ese tiempo, tenemos ¿no? cuencas notables en materia de una especie de civilismo de las mujeres sin reconocimiento de ciudadanía. Y esto es muy típico en Argentina a lo largo de los siglos, ¿no? Es decir, hay una suerte de muy idiosincrática en las mujeres argentinas. Vos, digamos, tendríamos muchos mojones históricos y incluida Mariquita Sánchez, Totalmente. que es una figura notable. Todos los países tienen una evidencia en este sentido, ¿no? Un proto-civilismo sin efectos de ciudadanía, pero con gran predicado respecto de, digamos, respecto a los patriarcas. El caso de Colombia es también muy notable, ¿no? Acabo de llegar y me ha emocionado ver a la Pola, a la Policarpia, un monumento que, fíjate vos, cuando se hace la conmemoración del centenario, se pone en mármol y en bronce a todos los próceres. Y faltaba la Pola, nada menos. Vos y yo sabemos, y es bueno que todo el mundo sepa, pobrecita, que en su ayuda a la gesta revolucionaria fue martirizada, ¿no? Y allí me han contado una historia maravillosa. Una maestra bogotana dice, ¿cómo no está la Policarpia? Entonces juntaron recursos y fue a ver a un escultor que era muy humilde, que no se lo conocía y que muy
por muy poco recurso, le he hecho un precioso monumento que felizmente hoy está un poco más visto. Pero en realidad estamos hablando de cómo los reconocimientos son una petición muy, muy particular de ese activismo femenino. La potencia readquirida por los feminismos con la recuperación democrática hizo además una cuenca muy derramada que pudo ser un coadyuvante fundamental en la lucha de las personas de, digamos, de sexualidades disidentes. Si nosotros tenemos en este momento, yo diría, si una piensa, ¿no?, en la cantidad de derechos que hemos ganado, tal cual, pienso en el esfuerzo enorme para la 26485, que es, como ya se sabe, nuestra ley en términos de, digamos, llevar adelante todas y en cualquier lugar la lucha contra la violencia contra las mujeres, etcétera, la reforma al Código Penal último sobre feminicidio, que es algo más que el mero feminicidio, porque analizando la transformación hay una alusión directa también a la alta penalización que recibe quien mata por razones de odio racial, xenófobo, por razones de odio de género y odio de orientación sexual. Sí. A menudo, digamos, se nos escapa que digamos, la reclusión perpetua también se puede colocar como, digamos, sanción para los crímenes de odio, sí, claro, sexuales y por raza. Claro. Y es una reforma muy importante. Yo solamente quería decir que si nos preguntan, y quiero a mí, ¿cuál ha sido de todas maneras el saldo mayor en la lucha por la adquisición de derechos, el reconocimiento a no ser humilladas ni humillados? Es la ley de identidad de género, que es uno, creo, de los arrastres extraordinarios, yo pienso, también de la propia saga feminista. ¿Cómo vos ves eso? Sabés que, Dora, tuve esa suerte, con esto que vos decís, de no solamente, para mí es una suerte ser una militante popular, para mí es algo maravilloso que me ha nutrido a lo largo de toda la vida. Y decir que como militante popular me tocó ser diputada entre el 2007 hasta el 2011, donde pasaron todas estas leyes, donde batallamos todas estas leyes, para mí es una maravilla, ¿no? Porque es ver justamente, por un lado, cómo el movimiento de mujeres, movimiento feminista se va nutriendo a sí mismo, porque por un lado había como una corriente a la que pertenezco de muchas mujeres, ¿no?, batallando para que podamos resolver el tema del hambre, el tema del empleo, y por otro lado otras mujeres que batallaron el cupo, ¿no?, que no éramos nosotras, o sea, eran otras. En los 80, en los 90, yo creo que todo eso en el Foro Social Mundial, por ejemplo, en ese momento es donde nosotras empezamos a nutrirnos de esa mirada de otras corrientes, o más que otras corrientes, de otros sectores de mujeres, que para mí, yo tengo la idea o la impresión de que yo era una esponja en ese momento, ¿viste? Cuando todo lo podía tomar para llevar adelante con un montón de mujeres. Y ese mismo movimiento, como vos decís, también nutre nutre a otros movimientos, y esos movimientos nos han nutrido a nosotras infinitamente. Entonces, por absolutamente, ejemplo, ¿cómo debemos agradecer a toda la legión de LGTB y todo lo que decir? Porque es extraordinario. Porque hemos aprendido nuevamente muchísimas lecciones. Totalmente. Nosotras, con toda esta incorporación de cosas y de temas y de profundizar y de poder entender la violencia en todos los ámbitos, de pronto entra todo esto, ¿no?, que tiene que ver con la diversidad sexual y nos abre, nos moviliza, nos mejora como personas y como militantes. Y en ese trayecto, para mí, hay algunas cosas lindas para contar. Por ejemplo, que cuando presentamos femicidio para incorporar el Código Penal, donde damos todos estos debates, no nos acompañaban los diputados, Dora. No nos acompañan ni diputados ni diputadas, su gran mayoría, te digo 99%, no acompañaba por H, por B, por acá, por allá, porque no había que poner cosas en el Código Penal nuevas y no sé. Finalmente, yo terminé de ser diputada en el 2011, en diciembre, y en enero del 2012 se aprobó por unanimidad. Y eso tiene que ver con que cuando presentamos este proyecto, si bien estaba muy sola dentro del Congreso, había
mujeres por todo el país juntando firmas, haciendo acciones, generando cuestiones que son maravillosas. La ley de identidad de género es también digna de contar cómo se dio el proceso ahí dentro, ¿no? Porque cuando batallamos la ley de matrimonio igualitario, fue la ley que ganamos con menos votos dentro del Congreso, menos que la 125. O sea, cuando votamos con 125, ahí raspando, que tuvo que ver con que Néstor Kirchner, desde el gobierno, invitaban a viajar, ¿no? Que se fueran de viaje, algunos que sabíamos que iban a votar en contra. La votamos ahí y salió. Bueno, los escándalos que eran los debates, los propios diputados aterrorizados de lo que iban a decir las iglesias fundamentalmente en sus propias provincias, en nuestras provincias. Y cuando se da, bueno, pues la aprobamos, tanto había cambiado la sociedad ahora, tanto, por ese batallar de las organizaciones, que cuando fuimos a discutir la de identidad de género, que es mucho más revolucionaria, que tiene que ver con la soberanía de los cuerpos, que tiene que ver con algo mucho más profundo, se votó por fuimos a la comisión, llegamos a la comisión y dije, uy, ahora hasta que consigamos quórum y que podamos dar el debate, quórum perfecto. Solo se tenían que poner de acuerdo las organizaciones en el proyecto para que avanzara, y se votó por unanimidad. Eso habla de que cuando empujamos, yo creo que siempre hay que pensar en esta idea de que como desde el campo popular hay que empujar, desde las distintas perspectivas transformadoras de la sociedad hay que empujar. Nada nos viene dado, nada. Sí, yo no dejo de pensar en las representaciones como la tuya y en las ventajas relativas que tuvo la ley de cupo. Sí. Porque efectivamente, vos que fuiste protagonista principal, cuando una ve el orden de los votos se da cuenta de que hay una mayoría femenina de los votos que consiguen estas dos leyes, para mi gusto, las más notables que hemos conseguido. Digamos, hemos tenido un montón digamos, de norma legal. Me parece que la Argentina está entre los países, tal vez Costa Rica, ¿no?, que más, digamos, norma legal tiene en materia de derechos para los nuevos sujetos. Sí. Pero me parece que hay una marca fortísima, creo, ¿no? Tú sabes que al inicio la ley de cupo tenía unos martirios propios, ¿no? Que si eran arreglados, que si los patriarcas eran los que sustentaban, como si los varones estuvieran independientes de las marcas, digamos, vos me representás, digamos, de esa suerte de pacto de elegidos. Ahora, eso solo ocurría con las mujeres. Sí. Bueno, felizmente eso yo diría, se ha descortinado, ¿no? Sí. Se ha corrido la cortina notablemente. Yo soy de las que piensa que nuestra cantidad de leyes de garantía de ciudadanía tienen muchísimo que ver con esa notable presencia que consiguió el cupo, que llevó gente como vos a la Cámara y que, por otra parte, sí, no es un principio de esencialismo de lo femenino. No, es un principio de la diversificación de los puntos de vista y de la diversificación de sensibilidades, en el sentido de que, vos lo sabés perfectamente, a veces los colegas diputados y diputadas parece que no aprenden mucho, pero finalmente van aprendiendo. Eso es van aprendiendo de convicciones. Sí. Cuando hay representantes con mucha convicción sobre temas que tienen plausibilidad de efecto en la capacidad de ciudadanía, digo, como soy una optimista irredenta. Sí, mira quién dos. Mira quién dos. Yo pienso que hay una acción propedéutica, ¿cómo llamarla? No sé, una especie de copedagogía, porque no es la misma, alguna vez yo estuve diputada, ¿no?, en la ciudad, y no es la misma cuestión la sinergia individual que la sinergia que va dando un colectivo con convicciones, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que todas estas, desde ya la ley de cupo fue fundamental. O sea, para mí todo lo que sea, como decís vos, incorporar nuevos sujetos, nuevos actores. Además, nunca hubiera habido mujeres dentro de la Cámara si no había ley de cupo. Desde ya te lo digo. O sea, hubiera sido muy difícil
llegar a un punto como el que hemos llegado. Y además decir que todas estas leyes siempre empezaron siendo batalladas por grupitos muy pequeños de mujeres dentro de la Cámara, de distintos bloques además, ¿no? Tenemos las leyes que se conquistaron, como las que nombramos, bueno, la ley de trata, también que en realidad la ley de trata no solo tuvo llegó, dos momentos. Sí, tuvo dos momentos, uno que fue conquistado Uno que en fue el Senado, que nosotros votamos como venía, y luego hicimos modificaciones que fueron trabajadas con un conjunto grande de diputadas, fundamentalmente mujeres. Sí, ¿no? dígase de paso, la mejor ley de trata Sí. que tiene América Latina. Sí, nosotros tenemos no solamente, bueno, como estoy mucho en el tema ahora también en este último periodo, no solamente tenemos una muy buena ley, sino que además tenemos muy buenas políticas comparadas con Latinoamérica también, ¿no? Y con el mundo. Políticas de rescate, políticas de asistencia, de prevención. O sea, tenemos como bastante trabajado en ese sentido. Y con respecto a la cantidad de leyes que hemos conquistado, que mencionabas vos también, comparo, por ejemplo, con algunas otras experiencias latinoamericanas, ¿no? Por ejemplo, Bolivia tuvo una transformación en toda su constitución, que es maravillosa. Vos la lees y no podés creer. Que es paritaria, además. Totalmente. ¿No? Pero además es increíble todo lo que rescata, el avance que implica como constitución. Nosotros en nuestro país, sin haber modificado la constitución, hemos logrado un avance en el cuerpo legislativo que es muy difícil de modificar también, ¿no? Creo que esa posibilidad, ¿no? de vernos, o sea, vernos hasta dónde hemos llegado, que tampoco tiene que ser el optimismo, digamos, tonto, pero es el optimismo de ver que las acciones colectivas, como decís vos también, que esas acciones colectivas dan fruto, generan un movimiento diferente, no es una acción individual, no es algo que pasa porque vino alguien, sino que tiene que ver con cómo se va retomando y cuáles son las voluntades políticas. Hay una respuesta, hay algo especular entre representación y algo que se agita claramente de renovación en la sociedad, Totalmente. más allá de las, digamos, de los momentos coyunturales. Sí, además de las formaciones aguerridamente retardatarias, para llamarlas de manera muy elegante. Entonces, eso hace un cambio notable. Sí. Y me parece la segunda cuestión que se debe marcar es, ahí digo, el diálogo que de alguna manera se pudo establecer entre academia y representación. Sí. Yo, vos sabés que siempre digo que el mayor servicio que hizo la academia en términos para el debate fue, ¿recuerdas la famosa nota que firmamos más de 600 académicas, académicos, etcétera, en torno del matrimonio igualitario? Sí, claro. Que llevaron adelante, recuerdo a Carlos y su Figari y su notable motorización. Y cuando se examina el debate, una se da cuenta que muchos diputados y diputadas, muchos senadores, tomaban el texto, porque es muy interesante, una que hace historia sabe que al momento del debate hay una especie de estado del arte. Hasta los representantes menos interesados en su preparación intelectual tienen que pedir asesores que le digan qué es lo último. Bueno, es un excelente repaso del estado del arte. Y a mí me dio enorme alegría saber que había un servicio de las ciencias sociales y las humanidades de manera muy pragmática para incorporar más, más estado de plenitud. Para mí está como muy bueno ver todo este proceso y estaría buenísimo poder dedicarse a analizarlo con todo el tiempo necesario, ¿no? Porque justamente en las leyes que hemos conquistado fue importante la participación de la academia, como la participación de un montón de otros actores, y también lo mismo sucede en leyes que no hemos conquistado y que todavía hay que batallar y que es parte de nuestra discusión, como por ejemplo la legalización del aborto. Y en esa discusión, que es una discusión, te diría, tan fuerte o más que la de identidad de género, porque habla de la soberanía de los cuerpos y habla de la posibilidad de entender que las mujeres somos sujetos
sociales libres y habla de la justicia social y habla de la posibilidad real de que podamos transformar esta sociedad a fondo. Todo ese debate, que si bien no lo hemos ganado, hemos logrado profundizar mucho, tuvo el apoyo también de muchas universidades, el apoyo de muchos actores. ¿Cuántas iglesias? ¿Te acordás cuando hicimos ese evento que fue la salud de las mujeres no es pecado ni delito? Iglesias de todos. Generalmente las los distintas... troncos reformados, el metodismo en la Argentina, las iglesias en general, las iglesias del tronco reformado Pero europeo. incluso muchos nos acompañaron sacerdotes católicos que dieron como... Ay, pero sí, para parece mí una cantina inexpugnable, pero ahí vamos. Ay, Yo sí, creo, sí, sí. La verdad es que todo se ha tornado un poco más dificultoso en razón de algo que es de obviedad total, y es que, bueno, las propias posiciones del Papa respecto de esto, tenemos un Papa diástole y sístole, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en estos días hay una especie de franquía respecto del jubileo y el perdón, en fin, a las mujeres que han abortado. Bueno, yo lo veo como como soy una optimista, veo como una rendija, ¿no? No lo veo como saldos y retazos del jubileo. Creo que no, claro, claro. Lo tenemos que ver como, bueno, una perspectiva. Claro que creo que ni vos ni yo somos especialistas en religión. Tenemos grandes colegas que son muy especialistas en la dimensión social de la religión. Pero una piensa que además las religiones son construcciones culturales, ¿no? Muy arquitectadas, ¿no? Porque están muy, digamos, encienden mucho alguna pista de la subjetividad. Pero la Iglesia ha cambiado. Notablemente. Y entonces debemos seguir apostando a ablandar las conciencias, es lo que vos decís. Checha, yo creo que abajo, el prelado de abajo, el que está cerca de las mujeres populares, esos que saben muy bien que hay casi una muerte segura y que es completamente indigno de la voluntad de Dios que una muchacha muera, en condiciones de total precariedad para el aborto, mientras otra puede acceder a un aborto seguro. Casi está despenalizado, porque se sabe perfectamente que la accesibilidad es, si puedes pagar, tienes garantías de higiene, etc. Insisto, yo confío en los prelados populares que no siempre se han comportado de acuerdo al modelo de las clases Además, dominantes. creo que nosotros, yo decía cuando salió todo este debate, justamente decía que si hasta el Papa nos perdona, Dora. Exactamente. ¿Por qué no discuten los diputados y diputadas? Pero creo que esto es como parte de algo que tiene que ver con lo que tenemos que seguir transformando y profundizando. Creo igual que se nos está acabando el tiempo de esta charla, Dora. ¿De esta parte? Sí, me parece que sí. Ya nos hicieron señas. Ya nos hicieron varias, ¿eh? ¿Varias? Así que... no. Entonces ahora vamos a seguir hablando de que los otros días... ¿Esto sale? No sale. Esta parte no sale. Los otros días me encuentro con un querido sacerdote jesuita muy inteligente, cientista político, y entonces me dice, vos nos... claro, esto que el Papa jesuita, que el Papa jesuita, diástole, pero vos nunca sabés muy bien. Sí, lo bueno es que a mí, ¿sabes qué me parece interesante, Dora? Yo cuando tuvimos un Papa argentino, dije, uy, acá se viene la noche, era Bergoglio, dije, uy, va a ir en contra de los gobiernos nuestros, pensé cualquier cosa, me equivoqué totalmente, y hay que decirlo. Ahora, ¿por qué hay tantos que son más papistas que el Papa también? Bueno, o sea, ¿por qué está pasando? O sea, el principio de ser más papista que el Papa es una consagración a una cierta alcahuetería trascendental que la verdad corre por cuenta de, no sé, el ánimo de salvarse, quién sabe. La verdad que no sé por qué. Pero no hay indulgencia. ¿Viste? El Papa no da indulgencia. No da indulgencia. Para mí es muy interesante esto de que me equivoqué realmente en qué pensé en el origen. Pero también es cierto que no hay por qué decir que sigue siendo el Vaticano una institución que no es una institución. Es una gran institución cultural. Claro. Y se ha transformado tanto, muchísimo. Inclusive insondable Pero yo hasta que no haya una mama, no paro. Bueno, hubo una, y claro, por eso ¿Cómo que hubo una mama? Claro, hubo una papisa que era papa.
Un caso notable, por eso el control de genitales que se hacen, Ajá. ¿viste? Bueno, pero eso era una situación muy peculiar y eran finales de la Edad Media. Bueno, Dora, me parece que hay que ir cortando esto ya, pero para mí vos y yo tenemos que seguir profundizando, Sí, charlando, bueno, como venimos sí, haciendo, pero sí. no Ambas sé dos somos tanto, unas optimistas y redentas en la es materia cierto. y entonces vamos a seguir haciendo la apuesta pascaliana. Más allá de todos los obstáculos, hay que seguir en la lucha por la Sí, despenalización del aborto. sí, Es un Dora, derecho de ciudadanía fundamental. totalmente. Además, con esta confianza enorme, enorme en las mujeres de nuestro pueblo, yo creo que vamos para adelante. Vamos. Bueno, Dora, cortamos acá. Un Después gusto seguimos. enorme. Ay. Bueno. Qué divertido es esto. Bueno, es una buena. Hola Dora, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Qué gusto estar juntas. Sí, qué bueno. Con tiempo para charlar, Dora. Sí, Así que buenísimo. sí. La verdad es que estamos conmemorando varias cuestiones en este notable ciclo. Te paso una gran noticia. La Argentina está en este momento en un ranking excepcional en materia de participación de las mujeres en la ciencia y la técnica. Ah, Sí, qué ha sido, dato. es un dato que nos ha dado UNESCO recientemente. Por increíble que parezca, la condición de posibilidad de las mujeres en estas dimensiones fundamentales de la vida, las ciencias, la tecnología, en América Latina la circunstancia es mejor que en Europa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Hay un mapeo muy interesante, no solamente la UNESCO lo ha hecho, lo han hecho inclusive otras instituciones privadas. Hace muy poco tiempo me han dado los datos del año pasado y sorprende la mayor capacidad que hay en América Latina para ser habilitantes las vidas en la investigación científica de las mujeres. Ese es un dato muy importante. La segunda cuestión es que debido, obviamente, el reconocimiento de la Argentina es relativamente fácil para hacer, debido a la hegemonía que tiene el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Como vos sabés, hegemoniza el panorama de la ciencia. Eso no quiere decir, siempre decimos, hay vida científica más allá del CONICET. Pero en realidad eso significa el tipo de organización que tiene el CONICET es similar a la que tiene Francia, ¿no? Con el CNRS. No existe en América Latina una organización como la nuestra, que en realidad sabés que hay becarios, etcétera, becarias, que se incorpora a la planta que los investigadores, las investigadoras postulan, se incorporan a la planta permanente y te puedes jubilar como científica o científico, ¿no? Eso es un dato notable. Eso permite, obviamente, también tener estadísticas más precisas, porque habida cuenta de que tienes un organismo central que hegemoniza la ciencia, las estadísticas son más fáciles de realizar. Sí. Entonces, sí, lo que quiero decirte que en este momento el CONICET tiene 52% de mujeres. Ah, mira, qué buen dato, Dora. Es un dato muy importante. Porque para mí, o sea, hay algo, bueno, yo no soy del ámbito académico ni del ámbito científico, pero conociendo la realidad de las universidades, sí tengo mucho vínculo con las universidades particularmente, tengo la impresión de que hemos avanzado a nivel de derechos
de una manera muy fuerte en el conjunto de la sociedad y que estamos llegando un poco tarde en las universidades. A ver si puedo explicar lo que a dónde voy. ¿Por qué tarde? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuve la suerte de participar de un encuentro de universidades y una red de universidades que están trabajando el tema de la violencia hacia las mujeres, que son unas compañeras maravillosas y están haciendo un trabajo impecable. Pero han tenido que batallar tanto, Dora, para llegar a este punto, cuando en realidad es algo que desde las universidades considero que se debería haber impulsado mucho más fuerte desde antes. Comprendo perfectamente, vos lo que decís. Hay una especie de contraste. Claro, si hace 12 años que venimos, ¿no? Y que avanzamos en un tema y avanzamos en el otro. Creo que en las universidades, si bien se avanza, y que obviamente hay como un movimiento muy interesante, hay cantidades de cosas que se están haciendo que son increíbles, desde las propias universidades no ha habido esa misma voluntad política. Completamente de acuerdo. Que se Estamos distinguiendo en lo que hemos generado desde el Estado. Lo que hay que distinguir es, tenemos inclusive desde el 90, 91, una progresión de agencias internas en cada universidad, programas de las mujeres o de género, áreas de investigación, institutos de investigación, una prodigalidad extraordinaria. Pero hemos mirado tardíamente la cuestión de la violencia interna dentro de la propia universidad. Eso es absolutamente. Y que dentro de la propia universidad se manifiesta, igual que en todos los otros ámbitos, de múltiples maneras, ¿no? Incluso hasta tener en cuenta el cuidado de niños y niñas para el acceso de las estudiantes, por ejemplo, que son madres. Todavía no está resuelto. Y me parece que es algo que ya podría estar. Son deudas pendientes de la accesibilidad. Y de una cuestión que no hemos mencionado y que está supuesto en lo que acabas de decir, y es, realmente nosotros tenemos una feminización de las universidades que es extraordinaria. Obviamente es en toda América Latina, ¿no? Estamos con tasas en este momento, no recuerdo bien, no tengo las últimas estadísticas de la universidad, pero, por ejemplo, hay una universidad en el área cuyana, es una universidad privada, que tiene 80% de mujeres, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene una oferta de cursos, y ahí está uno de los problemas, es la repetición de nuestras especialidades dentro de las áreas sociales, las humanidades y ciertas experticias que tienen que ver con cuidados, enfermería, etcétera, ¿no? Esto es una marca, evidentemente, también. Es decir, tenemos 52% de mujeres en el CONICET que expresan, por un lado, la enorme capacidad de producción de mujeres profesionales que van a orientar sus vidas hacia la ciencia. Ahora bien, solamente para... de esa enorme proporción de mujeres que sale con más rapidez de nuestras universidades, con mejores calificaciones. Mira. La Universidad de Buenos Aires es más, digamos, si tú ves cómo se da la matrícula es altamente feminizada, el egreso es muy feminizado. Muy feminizado. Con muy buena calificación. Por lo tanto, son postulantes a carreras científicas. Y ahí viene el problema, ¿no? Todavía tenemos una gran cantidad de congéneres que en las ciencias sociales y humanidades. En las técnicas, en las tecnologías más duras, ahí mengua mucho, pasa también en América Latina, salvo unos países excepcionales.